Buenas noches, familia de Cuenta Historias. Mi nombre es Esteban Ortiz y esto que les cuento es algo que me pasó hace apenas unos meses. Y les juro que desde esa noche no puedo viajar tranquilo en los autobuses. Yo nunca he sido de esos que andan de un lado a otro por gusto, ni mucho menos. Pero en esa ocasión me salió un asunto de trabajo en Chiapas y tuve que moverme desde Tabasco. Por aquel entonces, año del 2015, no tenía carro y tampoco había vuelos disponibles entre una y otra ciudad. Así que no me quedó más remedio que tomar un boleto de última hora en una línea de autobuses conocida por la zona. Esa tarde eran cerca de las 7 p.m. Abordé un autobús que salía de Villahermosa con rumbo a San Cristóbal de las Casas. El clima era un tanto raro, como que el aire venía pesado y el cielo se estaba poniendo entre morado y gris, como cuando va a haber una tormenta, pero no le di importancia. Me tocó el asiento justo detrás del chofer. Ese que da la vista directamente al parabrisas. En lo particular no me gusta mucho ese sitio, ya que me da vértigo ver cómo se traga la carretera tan rápido, pero como compré el boleto de última hora no tuve más opción. El chofer era un señor canoso y amable, saludó a todos por el altavoz y nos dijo que si todo salía bien, estaríamos llegando a San Cristóbal alrededor de la medianoche. Al principio todo iba muy correcto, avanzamos a buen ritmo, sin mucho tráfico, incluso algunos pasajeros iban cabeceando con el vaivén del camión. Yo intentaba dormirme, pero no podía. El sonido de la carretera, los ronquidos de uno que otro pasajero, el aire frío del clima no me dejaban. Ya eran pasadas las 10 de la noche y todavía faltaba algo de camino cuando de pronto se escuchó un golpe seco del lado derecho del autobús. Aquello fue como si algo se hubiera reventado. Varios nos despertamos de golpe, algunos se asustaron y otros solamente miraron confundidos. El chofer habló por el altavoz para tratar de tranquilizarnos. Parece que uno de los neumáticos traseros sufrió un percance. No es grave, pero sí es riesgoso seguir así. Estoy autorizado a detenerme para revisar y reparar el percance. Les pido que mantengan la calma. Enseguida seguiremos con nuestro destino. Después de eso nos orillamos en un descanso improvisado, un tramo ancho entre la carretera y la selva, donde apenas alumbraban unos cuantos postes intermitentes. Aquel era un tramo solitario, sin señal, sin casas, sin nada, solo selva oscura por ambos lados. El chofer bajó con su linterna y su caja de herramientas. Por la ventana se le veía trabajar. Estaba agachado moviéndose de un lado a otro. Un par de pasajeros del fondo, hombres robustos, se ofrecieron para ayudarlo, pero él se negó con una sonrisa. Gracias, jóvenes, pero esto es cosa rápida. No voy a molestarlos. Sigan sentados, por favor. Le respondió. Después de eso pasaron unos cuantos minutos. Al principio se escuchaban los sonidos típicos, el crujir del gato hidráulico, el golpe de la llave inglesa, el chirrido de los tornillos. Todo normal. Pero después, silencio, un silencio seco, pesado, de esos que son muy incómodos. Incluso todos comenzaron a notar que el chofer llevaba mucho tiempo allá afuera y no se veía ni se oía rastro de él. Fue en ese momento cuando se escuchó aquello. Era un grito desgarrador que nos heló la sangre a todos. Se oyó del lado del chofer. El sonido fue tan fuerte que varias personas se pusieron de pie y en los pocos segundos lo vimos subir corriendo como alma que lleva al diablo. El chofer estaba empapado en sudor, con la mirada ida y el rostro pálido. El chofer no dijo nada, solo se sentó temblando. Cerró la puerta de golpe y empezó a girar la llave del autobús con desesperación. ¿Qué le pasa, señor? Le preguntó una señora asustada. ¿Está bien? Pero el chofer no contestó, solo murmuraba algo como esto. No puede ser, no puede ser. Mientras intentaba encender el motor, yo que estaba justamente detrás de él, me asomé a su ventanilla para ver qué era lo que lo había asustado, y sí pude ver que era eso que lo había dejado así de aterrado. Aquello se trataba de una mujer, o algo parecido. Ella estaba pegada al cristal del parabrisas. Justo del lado izquierdo tenía la cara completamente pegada al vidrio,
con una sonrisa tan amplia que parecía que le partía la cara. La piel de su rostro estaba pálida, casi verdosa, y sus ojos estaban tan abiertos que parecía que se le iban a salir. Pero lo peor de todo era la sangre. Tenía toda la cara y las manos cubiertas de esa sustancia, como si acabara de degollar a alguien. Sus dedos presionaban el vidrio, dejando marcas rojas que parecían garras. Una mujer herida, dirán ustedes, era aquello, pero no. Esa mujer con todo y eso estaba muy tranquila, y hasta parecía que estaba disfrutando su estado. Solo estaba quieta, pero su respiración empañaba el cristal. Su sonrisa no se movía, sus ojos no parpadeaban, solo nos miraba, o mejor dicho, miraba al chofer del autobús. Cuando por fin el autobús se encendió, arrancó sin pensarlo 2 veces, como huyendo del mismísimo diablo. Poco después nos metimos de nuevo a la carretera, todos en silencio, y yo juro que no podía dejar de temblar. Vi a 2 personas más que también la vieron. Lo sé por sus caras, por cómo se agarraban del asiento como evitando mirar hacia afuera, pero no dijeron nada, ni una palabra. No quisieron romper el silencio que nos envolvía, tal vez por miedo a parecer locos, tal vez porque sabíamos en el fondo que aquello no era humano. El resto del camino fue eterno. El chofer no volvió a hablar por el altavoz, solo condujo en silencio con los ojos clavados en el camino. Cuando llegamos a San Cristóbal, eran casi las 2 de la mañana. Bajamos en silencio mientras el chofer se quedaba parado en el andén. Encendió un cigarro y se alejó caminando por la oscuridad. Esa noche lo que vimos, comunidad, no fue otra que la Llorona en medio de la carretera. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Orduña y durante varios años trabajé como chofer de tiempo completo para una empresa de autobuses de larga distancia en Argentina. En ese tiempo recorrí casi todo el país sobre ruedas, desde las llanuras infinitas de la Pampa hasta los caminos sorprendentes del norte, pero fue en el sur de Mendoza, sobre la Ruta Nacional 40, donde viví una experiencia que hasta el día de hoy me persigue en mis sueños. Esa noche veníamos regresando desde Neuquén hacia Mendoza capital, después de dejar a los pasajeros en sus destinos. El protocolo de la empresa era claro. Una vez terminado el viaje, había que regresar el autobús vacío hasta la terminal central, donde quedaba a resguardo hasta su próximo recorrido. El sol ya se había ocultado tras los cerros cuando salimos de Malargüe. Íbamos solo 2 personas a bordo, mi colega Diego y yo. Él estaba a cargo del volante en ese tramo, mientras yo me acomodaba en el primer asiento conversando para mantenernos despiertos. Teníamos 6 horas de camino por delante, entre rectas interminables, estaciones de servicio vacías y pueblitos casi fantasmas que parecían detenidos en el tiempo. Al principio todo fue normal. El motor sonaba parejo, la carretera estaba vacía y el cielo despejado dejaba ver un manto de estrellas impresionante. Pero al pasar por la zona de bardas blancas, cuando ya el silencio era absoluto y el viento comenzaba a silbar fuerte entre los cerros, escuchamos los primeros golpes. Un golpe seco y hueco, como si alguien, hubiera pateado con fuerza desde debajo de nosotros, donde queda justamente el maletero. Diego y yo nos miramos sin decir nada al principio, como esperando que el otro dijera: Fue tu imaginación. Pero al poco tiempo se repitió, más fuerte, más marcado, con una cadencia irregular. El sonido venía de la parte interior del autobús. Diego bajó el volumen de la radio para entender si en verdad estábamos oyendo bien o no. Nosotros no hablábamos, solamente escuchábamos. Me puse de pie y fui hacia la parte trasera para revisar si había alguien dentro del autobús, alguien que pudiera estar provocando esos ruidos, pero todo estaba normal. Nadie más iba con nosotros, nada en los asientos,
Nada en la pequeña cabina de descanso donde dormíamos en trayectos largos. Aún así los golpes seguían, incluso más intensos. Debe ser el maletero, me dijo Diego, mientras orillaba la unidad sobre un tramo solitario de la ruta. Nos detuvimos cerca de un cartel oxidado que señalaba un desvío hacia un caserío abandonado, un lugar donde no había luces, ni casas, ni estaciones, solamente monte bajo, piedras y el sonido lejano del viento patagónico que parecía llorar entre las bardas. Con el motor encendido y las luces prendidas, bajamos para revisar el maletero mejor. Diego tomó una linterna y se acercó primero. Yo iba detrás, con el pecho apretado por una sensación que no sabía explicar. Y entonces, los golpes pararon. Abrimos el maletero, pero, claro, no había nada. Ese compartimento estaba completamente vacío, como era de esperarse. Revisamos también la cabina trasera, las compuertas, los paneles internos. Todo estaba en orden, ninguna pieza suelta, ninguna caja vacía, ninguna explicación. Como no hallamos nada, volvimos a subir confundidos. Diego encendió el bus y reanudamos la marcha otra vez sin decir nada, pero eso solamente fue el comienzo. Durante las siguientes semanas comenzaron a escucharse quejas de los pasajeros de aquel autobús. Muchos aseguraban escuchar golpes y susurros provenientes del maletero durante el trayecto nocturno. Algunos decían que escuchaban a una mujer llorar. Otros juraban haber oído voces de niños hablando entre ellos en voz baja, como si jugaran. Un colega de la empresa, quien también manejó la unidad 3211, esa misma donde presenciamos esos ruidos y que tenía tantas quejas, me contó que una madrugada, entre Zapala y Chosmalal, el autobús comenzó a temblar mientras avanzaba. Sintió un frío extraño en la espalda y al mirar por el espejo retrovisor, vio una figura negra cruzando el pasillo, pero el bus iba completamente vacío. La tensión creció tanto que varios choferes comenzaron a rechazar la unidad cuando les tocaba manejarla. Incluso algunos pasajeros se negaban a subir si veían que era la unidad 3211, siendo que la gota que colmó el vaso fue una noche en que un matrimonio mayor pidió que se detuviera el autobús porque, según ellos, algo no andaba bien. Golpeaban desde dentro del maletero y pedían ayuda. Gritaban como si quisieran que alguien los sacara de aquel lugar. Lo más inquietante fue que una pasajera, una señora como de 60 años, se desmayó del susto. Dijo que cuando bajó al baño en una parada, se encontró con un hombre parado justo al lado del maletero. Un hombre con la piel pálida, con los ojos hundidos y una expresión de tristeza absoluta. Este le pidió en voz baja: no les dejes subir con esto, ayúdame a salir. Y cuando parpadeó, dice que ese hombre ya no estaba. Las quejas llegaron a tal punto que finalmente la empresa accedió a retirar la unidad de circulación. Esta fue enviada al taller central para revisión completa, pero lo que supimos después fue lo más escalofriante de todo. Un viejo mecánico de la empresa, que llevaba años trabajando con nosotros, nos contó en confianza lo que supuestamente ocurrió en ese autobús. Ese dijo que en el año 2007, la unidad 3211 fue utilizada para un viaje clandestino entre provincias, una sin registros oficiales, que durante ese viaje un hombre desapareció. Ese hombre se trataba de alguien que subió sin boleto, como un colado prácticamente. Un día después, ya con otro chofer, uno de los mecánicos encontró algo raro en el maletero. El olor era insoportable y al abrir una de las compuertas internas, hallaron unas bolsas negras de esas de basura industrial, y dentro, el cadáver de un hombre en estado avanzado de descomposición. Nunca se supo quién era, nunca hubo denuncia, nadie reclamó el cuerpo, y después de eso, mandaron a limpiar la unidad y volvieron a usarla. Nunca la bendijeron, es más, nunca hicieron limpieza espiritual de ella. Solo siguió rodando con lo que sea que quedó ahí. Desde entonces todos los que trabajaban en esa línea sabíamos lo mismo. La unidad 3211 está maldita. Por supuesto, ella ya no circula más,
La tienen guardada, abandonada, oxidándose, en un lote baldío de la empresa, allá en el Parque Industrial del Sur de Mendoza. Y cada tanto alguien dice que en las madrugadas se escuchan golpes que vienen desde dentro. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Mi nombre es Arturo Cedillo, chofer de autobús desde hace más de 15 años, y lo que voy a contar no es un cuento ni una exageración, es real. Lo viví en carne propia durante una noche en la que deseo con todo mi ser no hubiera salido nunca de la terminal. Era un jueves del mes de junio, con el calor de Sonora pegando duro incluso al anochecer. Mi ruta se diera de Hermosillo hacia Tijuana, pasando por Caborca y Sonoita, toda por la famosa carretera Federal 2, conocida por todos como parte de la Panamericana. Un trayecto largo, recto y desértico. Para muchos una carretera aburrida y calurosa. Para mí, uno de los trayectos más solitarios que se puede recorrer de noche. Salimos de Hermosillo cerca de las 6 de la tarde. El sol todavía brillaba con fuerza y el autobús, una unidad moderna pero ya con sus años, iba prácticamente llena. Hombres, mujeres, unos pocos niños dormidos en los hombros de sus madres, algunos con auriculares, otros viendo por la ventana la nada del paisaje desértico. Todo transcurrió normal hasta que dejamos Caborca atrás. Era poco más de las 9 de la noche, el sol ya se había ocultado y la oscuridad se come a los lados de la carretera. Las luces del autobús iluminaban apenas unos metros más allá del pavimento agrietado. Sabía que durante esa parte del viaje el tráfico era casi inexistente, así que no me sorprendía no ver otros vehículos. Pero lo que sí me empezó a poner incómodo fue un brillo blanquecino en el horizonte. Eso de ahí era algo como una esfera, una que se veía muy lejos al principio, pequeña, como si fuera una estrella, pero no parpadeaba como una. Su luz era pareja, intensa, y lo más raro, no se movía. Después tal vez pensé que era una torre o un poste con foco potente que estaba en lo alto del cielo, pero conforme íbamos avanzando, esa luz seguía ahí. Para ese punto varios pasajeros se habían quedado dormidos, y los que estaban despiertos no parecían notar nada raro, pero yo sí. Y luego, cuando estábamos por llegar a una parte del tramo donde no hay señal de teléfono ni ranchos cercanos, un lugar entre la nada y el silencio, la luz comenzó a moverse. No hacia los lados, no hacia arriba, sino directamente a nosotros. Una ráfaga blanca cruzó el cielo y se detuvo justo arriba del autobús. En ese instante todo se apagó. Las luces interiores, los faros, el tablero. El motor se detuvo como si lo hubieran desactivado con un solo botón. El volante se trabó. La unidad se quedó completamente inmóvil, en medio de la carretera. Los pasajeros comenzaron a murmurar, a preguntarse qué había pasado. Incluso recuerdo que algunos encendieron sus celulares, pero no tenían señal. Otros solamente miraban por la ventana, con expresiones confusas, y entonces lo vimos. Una luz enorme, blanca y pulsante, flotaba unos 30 metros arriba del autobús. No tenía forma definida, pero su contorno pareció ovalado, como un huevo alargado. La luz no nos iluminaba como un foco normal, era como si entrara dentro de uno, como si se metiera en los ojos, al pecho y a la cabeza. Todos quedamos en silencio. Es más, ni los niños lloraban, nadie se movía, y de repente todo se volvió negro. Por unos segundos o minutos, no lo sé, perdimos la noción del tiempo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba al volante, con las manos sudadas y temblando. El autobús seguía apagado, pero poco a poco las luces comenzaron a parpadear. Una a una las lámparas del techo se encendieron, la radio soltó una ráfaga de estática y el tablero volvió a la vida. El motor rugió como si acabara de despertar de un coma. Yo respiraba agitado, confundido.
Me dolía la cabeza y sentía como si algo me presionara el pecho. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaban los pasajeros, todos igual de desconcertados. Algunos me miraban, otros ni siquiera se habían dado cuenta que habían perdido el conocimiento. Lo más extraño fue que los relojes de todos estaban atrasados media hora exactamente, y uno por uno comenzó a darse cuenta de eso. Ya eran más de las 9:30, ¿no? Dice una señora. ¿Por qué mi reloj solamente dice las 9 otra vez? Mi celular se atrasó, el mío también. ¿Y por qué mi batería bajó del 80 al 10%? Decían todos ellos extrañados. Solo puse primera y comencé a avanzar. No quería quedarme ni un minuto más ahí. Todo estaba en silencio otra vez, como si nada hubiera pasado, excepto por la tensión del ambiente, por esa sensación de que algo nos había tocado, nos había manipulado. Cuando llegamos a Sonoita, cerca de la medianoche, varios pasajeros bajaron antes de su parada. Decían sentirse mal, incluso uno vomitó cuando pisó el suelo. Otros tenían las pupilas dilatadas y la piel helada. Yo también sentí algo diferente. Era como si me faltara algo por dentro. El autobús llegó finalmente a Tijuana con retraso, aunque ninguno entendía por qué. A mí me dieron descanso por 48 horas, pero no pude dormirlas. Cuando regresé a la terminal le pedí a un amigo mecánico que revisara la unidad. Me dijo que todo estaba bien, bueno, excepto por una cosa, porque había marcas circulares en el techo del bus. Él preguntó si yo sabía el porqué de ellas. Subimos a ver y en efecto, arriba del techo había círculos perfectos, como quemaduras, justo en el centro del techo, 5 en total, y por dentro en el panel eléctrico había cables completamente derretidos, como si hubiera recibido una descarga que ninguna batería del mundo podría provocar, o como si una clase de radiación nos hubiera derretido. Claro que nadie nos creyó. La empresa hizo un reporte diciendo que fue un corte eléctrico por descarga, pero yo sé lo que vi, y no fue el único. 2 semanas después una pasajera me buscó. Me dijo que desde aquel viaje había tenido sueños extraños, donde se veía a sí misma de pie en medio del desierto, rodeada de luces, sin poder moverse, mientras unas sombras largas y delgadas la observaban desde la oscuridad. Comunidad de cuentahistorias, creo que esa vez, esa noche, fuimos víctimas de una abducción y no lo recordamos. Esto me pasó cuando trabajé como chofer de transporte público entre el año 2010 y 2013 allá en Panamá. Para ese tiempo manejé un busito pequeño llamado Coaster, cubriendo una ruta muy conocida por la provincia de Veraguas, la que va desde el pueblo de Zona hasta Santiago. Ese trayecto es largo, rural y de noche puede ser bastante solitario, sobre todo en los tramos donde la carretera serpentea entre campos de cultivo, potreros abandonados y parches de monte espeso. Aquel turno fue de las últimas veces que manejé esa ruta. Después de eso, no aguanté más y renuncié. Ya eran más de las 10 de la noche y estaba haciendo la última vuelta del día. Como era común a esa hora, no llevaba más de 5 o 6 pasajeros. Todos venían callados, algunos dormidos, otros viendo por la ventana los árboles que pasaban como sombras. Habíamos pasado hace rato el desvío de la Soledad y nos acercábamos a una curva larga que bordea un tramo sin alumbrado, donde si acaso apenas hay señal de teléfono. Por esa parte del camino parecía tragarse todo lo que entraba, luces, sonidos, tiempo. Yo iba algo cansado pero concentrado, cuando de pronto el autobús se sacudió con un golpe muy seco y brusco. Sonó como si una llanta se hubiera explotado. El volante vibró con fuerza y el bus se ladeó un poco hacia la derecha. Con todas mis fuerzas me aferré al manubrio y frené con cuidado. Después detuve la unidad al borde de la carretera, justo en un claro entre 2 colinas cubiertas de monte bajo. Los pasajeros se miraron entre sí, algunos se alarmaron, pero les dije que seguramente era una llanta y que iba a revisarla. Tomé mi teléfono para usarlo como linterna y bajé hacia afuera. El aire olía a humedad y a tierra mojada,
aunque no había llovido en todo el día, lo cual era muy raro. Lo único que se escuchaba era el zumbido de los insectos y el crujir lejano de las hojas moviéndose con el viento. Caminé hasta la parte trasera del bus, iluminando la llanta derecha. En efecto, parecía desinflada, aunque no completamente ponchada. Justo cuando me agaché para verla bien, escuché algo entre los árboles que bordeaban la carretera. Al principio fue un murmullo suave, como de hojas moviéndose, pero luego risas de niños, y no eran risitas comunes. Estas eran alegres pero extrañas, vacías que resonaban como si vinieran de todos lados a la vez. Me puse de pie y giré hacia el monte, esperando ver alguna casa o algún lugar que me dijera de dónde venían esas luces, pero no se veía completamente nada. Ese lugar estaba completamente a oscuras. Sin embargo, las risas crecían, como si varios niños estuvieran jugando al escondite. Empezaron a escucharse también canciones infantiles, de esas que los niños cantan al brincar la cuerda o al jugar luz verde y luz roja. Pero eso no tenía sentido. En esa zona no había casa cerca, mucho menos escuelas, o algún sitio donde los niños pudieran andar solos a esas horas. Entonces los vi. Detrás de un grupo de arbustos comenzaron a asomarse pequeñas figuras. El primero en salir fue un niño como de 6 años, pero no caminaba, parecía flotar, apenas tocando el suelo. Su cuerpo tenía un resplandor blanquecino, como si una luz tenue saliera de su piel. Y detrás de él salió otro, y luego otro más, hasta que conté a 5 de ellos. Todos tenían el mismo resplandor fantasmal, los ojos brillosos y vacíos y una sonrisa muy grande, muy rara por cierto. Esa no era una sonrisa alegre, era algo entre curiosidad y burla, como si supieran que yo tenía miedo. Todos ellos se tapaban la boca con las manos mientras se reían por lo bajo. Uno de ellos, el más pequeño creo, se agachó como si recogiera algo del suelo y luego lo lanzó al aire, pero no vi que cayera nada. Solamente se reía y me miraba. Yo estaba paralizado, no pude mover las piernas, era como si me hubieran clavado directamente al suelo. Sentí un frío recorriéndome desde los pies hasta el cuello. La linterna del celular también temblaba en la mano. Fue entonces cuando uno de los niños extendió sus brazos y me hizo una señal clara. Me estaba llamando con la mano. Ven para acá, me dijo con una vocecita aguda y chillona. Ven a jugar con nosotros, te vas a divertir. Pero cuando dijo esa última palabra, divertir, su voz cambió de golpe. Ya no sonaba como la de un niño. Esta era la voz grave y áspera de un hombre adulto. Como si 1000 cigarrillos le hubieran carcomido la garganta. Y no solamente fue eso. En ese momento, su rostro se deformó, sus ojos se hundieron, su boca se alargó hasta casi llegarle hasta las orejas, y los dientes que mostraba no eran dientes de niños, eran grandes, amarillentos y puntiagudos, como los de un animal. Ahí justamente reaccioné, grité con todas mis fuerzas y salí corriendo hacia el bus. Me subí de un brinco temblando, cerré la puerta de golpe, encendí el motor como pude y metí velocidad sin fijarme si el bus estaba dañado o no. Solamente quería largarme de ahí. ¿Qué pasó, chofer?, preguntó un señor de la parte trasera. ¿Está todo bien? Nada, no pasa nada, grité sin mirar atrás. Ahorita se los cuento, les dije, pero nunca les conté nada. Ni esa noche ni el día siguiente. Solo manejé en silencio hasta llegar a Santiago. Dejé a los pasajeros, estacioné el bus y me fui derechito a la casa. No volví a tomar esa ruta de noche nunca más. A los meses dejé el trabajo ya que lo que vi esa noche no era humano. Esas cosas no eran niños, eran espíritus, demonios o quién sabe. Almas que se disfrazaban de inocencia para atraer a los más ingenuos, a los solitarios, a los que se detienen en la carretera pensando que brindan ayuda.
Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kinda cool enough. With the cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. Nice to meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, there? dog swagged out. That's blowing air. Oh, Scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air and it's barely even... Yo, we gotta find this GT WRX. Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. Clip. This one. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real. Yeah. But I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This is actually cute. I like this one.
he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at home. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me wee though. Wait, is that the SUV that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the SUV I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. Oh. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.